Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que ustedes estén. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias de ser parte de las 74 personas que ya están viendo el streaming, lo cual nos da muchísimo gusto porque estamos en el número 88 de este streaming, en el que me metí con una de las características que creo que me definen más y es mi absoluta irresponsabilidad. Y, y el embarcarme en cosas en las que igual no debería, a ver si esto no suena muy mal. Bueno, como quiera que sea, aquí estamos y aquí vamos a seguir. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de ayer publicamos un video que yo pensé que me iba a traer más insultos y agresiones y ataques, y es uno sobre Julian Assange, si ustedes prefieren, porque desde que empezamos a hablar de Assange, y creo que fue aquí donde pasó, eh, me quedó muy clara la idea de que la gente no sabía ni por qué lo estaba defendiendo ni por qué lo estaba atacando. No sé, es que es de izquierda, entonces hay que atacarlo porque es de izquierda, vale. Hay que defenderlo porque es de izquierda, vale. No hay que defenderlo porque es amigo de Putin. Y la verdad es que es todas esas cosas y muchas más, y fue lo que tratamos más o menos de desentrañar en el video de ayer, que, como digo, finalmente no me atrajo tantos insultos como yo esperaba, o por lo menos de momento no me los ha traído. Espere usted que luego, dentro de unos minutos, luego pasan meses, años, y de pronto entra una horda de personas, eres un tal por cual, y yo, anda, pues, qué reacción más, por favor, vean los vídeos cuando los saco, no se tarden tantos meses en atacarnos. Bueno, como quiera que sea, ahí estamos y ahí que estamos pidiéndoles como siempre, porque hay que pedir apoyo porque necesitamos cosas. Precisamente ahora, antes de empezar, estaba yo vaciando el deshumidificador porque tuvimos que comprar un deshumidificador porque resulta que la humedad que hay en este estudio que conseguimos, pues es mala para el ordenador, es mala para el iPad, y es mala para la cámara, y es mala para los micrófonos, igual es mal hasta para el deshumidificador. Entonces, bueno, tuvimos que comprar un deshumidificador y lo tenemos andando. Afortunadamente, como este estudio está cerca de casa, cuando en las noches saco a pasear al perro, el perro y yo venimos por acá y, y cambiamos el agua del deshumidificador y lo volvemos a echar a andar, porque andábamos en 95% de humedad relativa, lo cual es una locura. Estamos en 79, que sin ser ideal está bastante mejor, sobre todo, como digo, para las cosas. Así que muchísimas gracias por su compañía. Aquí voy a empezar porque sí, vamos a empezar con el chat porque hay una cosa interesante que me han preguntado y me gusta. Me gusta y me alarma. Dice Daniel Vázquez. Hola Mauricio, ¿qué opinión tienes sobre la apropiación cultural? Ejemplo, la Secretaría de Cultura de México reclama apropiación cultural por blusas chinas que imitan bordados de comunidades mayas. Gracias. O sea, unas blusas chinas imitan unos bordados que hacen unas comunidades mayas. Y esos bordados pues, solo los deberían poder hacer los mayas, ¿verdad? Entonces el traje de China poblana, México, pretende devolvérselo a Filipinas, que es de donde vino la China poblana original. Digo, es apropiación cultural, ¿no? Es tomar para la cultura mexicana algo que era propio de la cultura de Filipinas. Luego hay unos dibujos de larvas muy peculiares, que la gente cree que son muy mexicanos, con los que se hacen estos pañuelos que llamamos paliacates, no sé si los conocen. Tiene unos dibujos de larvas muy indostanos, ¿no? Porque proviene es una tela que proviene de la península de Palicut. Todas estas cosas llegaron a México a través de la nao de China o nao de Filipinas, que traía bienes del oriente, llegaba a Acapulco, en Acapulco se transportaban por burro o por carruaje, pero fundamentalmente por trenes de burros con alforjas, se transportaban los materiales hasta Veracruz, donde se volvían a embarcar para traerlos a España, y así era como se manejaba la riqueza de España en aquel momento, utilizando tanto su presencia en las Filipinas como su presencia en México. Entonces, mi pregunta es esa. Si están dispuestos a no utilizar Twitter, es decir, la señora secretaria de la Cultura de México, que no sé quién es, o el señor secretario de Cultura de México, pues preguntarle si va a dejar de usar Twitter. Y por supuesto va a dejar de usar traje. Pero el traje es una derivación de una ropa europea del siglo XVIII que evolucionó hasta lo que hoy conocemos como el traje. El otro día andaba yo muy guapo del traje porque fui de boda.
¿Se acuerdan que para eso compré la corbata de guitarritas eléctricas? Entonces, si el señor secretario de Cultura está totalmente dispuesto a dejar de usar traje, a dejar de usar Twitter, a dejar de usar corbatas de seda italiana, que son caras, y los Rolex suizos, esos son más que además de apropiación cultural, son un escopitajo a la cara de los pobres en México, ¿no? Sobre todo si usted no es alguien que haya trabajado para ganárselo, sino que es usted un político de toda la vida. ¿Qué más? Automóviles. El automóvil no nació en México. El automóvil es el primero, lo crea Daimler-Benz, lo crean Daimler y Benz, se populariza en Alemania y Francia y no tendría por qué estarlo usando ningún mexicano. ¿Qué más? Los antibióticos, por ejemplo, sí, también. La radio. El petróleo no se empezó a usar en México, el petróleo se empezó a refinar en otros lugares, entonces no tendría por qué refinarse en México. O sea, puedes sacarlo, pero es apropiación cultural utilizar los métodos de refinación que se crearon y se patentaron en otros países, ¿no? Y el rock, vamos a cerrar todos los grupos de rock mexicanos y de blues y esas cosas, porque todo es apropiación cultural según esto. Estos ejemplos burdos que estoy usando, que sé que son, a ver, no están muy pensados porque voy improvisando, pero nos sirven quizás para darnos cuenta de una cosa, la imbecilidad tan profunda de la visión posmodernista y relativista que se ha impuesto en muchos lugares del mundo y contra la que estamos luchando algunos, implica el fenómeno de la política de identidades, es decir, otra vez las burbujas estancas, la segregación cultural, racial, étnica, lingüística, sexual, por peso, por estatura, por largo del lóbulo de la oreja, por cualquier cosa que sea identitaria para una persona o más. Y que se trata precisamente de decir que todos los seres humanos son distintos y que todas las culturas son o deberían ser espacios estancos, espacios donde no debe entrar nada porque es ajeno a su cultura y no debe salir nada porque es ajeno a todas las demás culturas del mundo. Es decir, que si usted está muy orgulloso de que canten rancheras en Japón, quizás se equivoca porque las rancheras no deberían salir de México. Y si a usted le gusta mucho ver manga, por ejemplo, o anime, usted tiene un problema porque eso debería ser solamente la cultura japonesa. Es tan soberbiamente estúpido, esto lo he dicho en varias ocasiones, pero lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Es tan soberbiamente estúpido considerar que las culturas son estancas, que tú tienes derecho a exigir que la tuya, porque es tuya porque naciste aquí, no porque la crearas tú, cuidado. Es una cultura a la cual tú llegaste, como puede llegar un chino, un sudafricano, un estadounidense, un canadiense, alguien de Tuvalu. Y esa cultura que tú consideras tuya no es tuya. Primero que nada es un legado colectivo, en el cual han entrado muchas otras culturas. Ahí no hay mayas puros, ni hay culturas mayas puras. Esos bordados, en esos tejidos, en esas telas, se hacen con la suma de multitud de culturas que han incidido en lo maya desde 1400, serán 1500 algo, cuando Jerónimo Guerrero y Diego de Aguilar, ¿era Diego? Creo que sí, naufragaron frente a las costas de Yucatán y se integraron a las culturas, a las culturas mayas. Bueno, a los otros que venían con ellos parece que se los comieron, pero ellos se adaptaron a la cultura maya. Jerónimo Guerrero y el otro no me acuerdo que era, creo que era Diego de Aguilar, el que fue el medio intérprete de Cortés, es decir, él interpretaba del español al maya y Malinche, doña Marina, interpretaba del maya al náhuatl. Luego ella aprendió español e hizo que Diego estuviera, Jerónimo de Aguilar, Jerónimo de Aguilar quedara inservible. Bueno, desde aquel encuentro entre las culturas de los mayas, que ya tenían una larguísima cultura y que habían interactuado con otras muchísimas culturas a su alrededor, zapotecas, olmecas, sobre todo nahuas, tepanecas, teotihuacanos,
tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, todas las muchas culturas que cubrían la Mesoamérica de entonces, se están contaminando o enriqueciendo las culturas. ¿Ok? Entonces, si un chino no puede copiar algo que le gusta, que puede hacer bien, tú tampoco deberías poder. Si aceptamos eso, vamos a vivir en un mundo muy feo. Porque, y sobre todo hoy que tenemos esto, que nos está uniendo a ustedes 140 conmigo en este momento, que es la tecnología que no generó nadie en concreto, que ha salido de distintos lugares, que ha salido de distintos países, de distintas visiones. El Bluetooth es una visión claramente nórdica, por ejemplo, y tiene ese nombre por un rey que se llamaba Diente Azul, precisamente. No es estadounidense. Si asumimos que en este momento la globalización lo toca todo y todos estamos empapados de una variedad de culturas enorme que nos enriquece, que nos hace ser parte del todo humano, la estupidez de la apropiación cultural resulta un enemigo absoluto de la capacidad humana de tener cultura, una sola cultura. Yo decía, y lo he analizado mucho en términos de la música, porque es un fenómeno que, como ustedes saben, me interesa mucho, la gaita. Cuando tú dices a alguien, bueno, ¿cuál es el instrumento más asturiano o más escocés o más irlandés? ¡Oh, la gaita! No, la trajeron los romanos. La gaita la trajeron los romanos, así que devuélvele todas tus gaitas, todas tus muchas variedades de gaitas que hay por toda Europa, devuélveselas a los romanos. El banjo, que lo he comentado, los irlandeses lo conocen cuando se embarcan como marineros para huir de la hambruna de la patata a mediados del siglo XIX. Y esos marineros irlandeses se encuentran el banjo, se lo traen de regreso, y hoy el banjo es un instrumento folclórico irlandés. ¿Vas a ir a casa de los irlandeses a quitarles sus banjos? Y sus buzukis, porque desde los años 60, desde la década de 1960, el buzuki se vuelve parte integral de cualquier conjunto de música celta. Y México va a devolverle la guitarra a España, ¿no? Porque no había guitarras, no había instrumentos de cuerda en el mundo azteca. En el mundo azteca había instrumentos de percusión y flautas. Algunas de ellas muy interesantes, como las flautas dobles, pero no había instrumentos de cuerda. ¿Hasta dónde podemos llegar a desarrollar esta estupidez? ¿Y dónde tenemos que poner un alto? Y es lo que yo quiero hacer desde hace mucho tiempo y he estado haciendo en la medida de mis modestísimas posibilidades. Decir, eso es estúpido. Toda cultura es propiedad, patrimonio de toda la humanidad. Cuando se declara un monumento o una práctica patrimonio de la humanidad o patrimonio inmaterial de la humanidad, es porque es de la humanidad, no porque es patrimonio inmaterial tuyo para que no lo toque nadie más. No puedes tocar blues, no puedes oír a Beethoven, no puedes ver la pintura de Van Gogh o de Rubens o de Picasso. No puedes ver ni siquiera la de Remedios Varo, que llegó de España a México exiliada. Fijémonos en lo enormemente estúpido que es esto. Y una vez que nos demos cuenta de lo enormemente estúpido que es y de cómo la cultura es solo una, y tú puedes elegir qué gaita quieres tocar, y no importa que no sea la de tu cultura, sobre todo si eres mexicano y no tocas la gaita, no sé por qué, decide que le estoy hablando al teléfono y todavía no averiguo al teléfono, al reloj, todavía no sé por qué. ¿Qué hago para que crea que estoy hablando con él? Si asumes que tú eres la suma de todas las culturas, que tu lengua proviene del latín, pero que estuvo influida enormemente por otros vertientes que se unieron en España, incluidas las lenguas celtas, y que esto al venir a América Latina se empapa de una enorme cantidad de vocablos de todas las culturas indígenas, no solamente de la náhuatl, porque en México hay mucha gente que cree que son aztecas todos, puros, cultural y étnicamente puros, son bobos. Si te das cuenta de la riqueza que es compartir la cultura y apropiarte, no apropiarte,
reclamarte dueño de toda la cultura humana como tuya, de la literatura de Dostoyevsky y de los tatuajes de los maoríes. Te vuelves un humano mucho más amplio y te quitas de estupideces provincianas, globeras, bicicleteras, pobres, mezquinas, roñosas, que se sustentan en una filosofía despreciable, que es toda la filosofía que dice que la razón, la lógica, la biología, la ciencia, la inteligencia no tienen lugar en el mundo porque tú creas la realidad con tu discurso y las culturas deben estar separadas entre todos y vamos a crear una red de campos de concentración aislados para vivir cada uno en su cultura y ni se te ocurra hacer un haiku. Es que no puede ser tan estúpida la gente. Pero lo importante no es solo esto, no es solo lo que digo. Lo importante es que ustedes vayan y le digan a quien esté al frente de la Secretaría de Cultura de México, no digas estupideces. Tú crees que estás defendiendo a los indígenas y lo que estás haciendo es aislarlos. De esto también hablamos yo un poco la semana pasada. Es que hay que ser imbécil. Bueno, pero para que no digan que yo digo que todos los demás son imbéciles, menos yo, vas a ver mi gloriosa metida de pata, y no sé quién me corrigió. Pero esto se llama Velociraptor versus Deinonychus. Es una lucha entre dinosaurios épica tipo Jurassic Park, salvo porque son animalitos de este tamaño, ¿no? No dan como para un guajolote, para un pavo grande. Pero ¿qué es lo que pasó? La semana pasada estaba yo muy orgulloso de mi cráneo de Velociraptor, que lo tengo aquí en el regazo de Einstein, fíjense, qué bonito, ¿no? Pues no sé quién, y por favor díganme quién fue, porque lo busqué en el correo electrónico, en Twitter, en Facebook, y no sé en dónde alguien que sabe de esto me vino a poner verde y a decirme que no, esto no es un cráneo de Velociraptor, sino un cráneo de Deinonychus. El de arriba es un cráneo de Velociraptor, el de abajo es un cráneo de Deinonychus. Esto que tengo yo aquí, claramente, evidentemente, es un cráneo de Deinonychus. Cosa que yo no sabía, me lo vendieron como cráneo de Velociraptor y yo, ¿qué voy a saber yo? Pero para eso tenemos gente que sabe, aunque no lo haya estudiado en su cultura y en su lengua indígena. Pero bueno, entonces, pues no tengo cráneo de Velociraptor, tengo cráneo de Deinonychus, pero finalmente, fíjense, el de arriba es el Velociraptor y el de abajo es el Deinonychus. Pues el Deinonychus parece un poco más impresionante incluso, ¿no? Más tremendo, aunque sigue siendo un animalito pequeñito. Pero bueno, hay que decir, aprovechando para esto, vamos a contar que el Deinonychus sí podía ser bastante más largo que el Velociraptor, hasta 3,4 metros, pero claro, de pico a cola, lo cual no forzosamente es tener 3,4 metros de altura, sino ser muy largo, pero con poca estatura. Esta especie vivió en el Cretácico hace entre 115,000 y 108,000 millones de años. Ese es el Deinonychus que tengo yo, es este. Y se han recuperado fósiles en varios lugares de los Estados Unidos, sobre todo Utah, Wyoming, Montana, Oklahoma y en varias formaciones de los Estados Unidos, lo que hoy son los Estados Unidos, por supuesto, y se han llegado a encontrar hasta en Maryland. El Velociraptor, por otro lado, simplemente es ligeramente distinto, pese a que tienen cara así como de parientes, porque sí la tienen. El Velociraptor vivió hace entre 75 y 71 millones de años, es decir, 30 millones de años después del Deinonychus, al final del Cretácico, y se encuentran sus fósiles en el Asia Oriental, sobre todo en China, por eso se le conoce como Velociraptor mongoliensis, que es una de las dos especies, el otro es Velociraptor osmolskae. Ambos han sido encontrados en Mongolia, en China. Y ya que estamos en esto por enterarnos, para que tenga algún valor didáctico mi espectacular metida de pata,
sobre el cráneo del Deinonychus. En la década de 1960, el paleontólogo John Ostrom estudió el Deinonychus y fue el que dijo, es que este animal no puede ser de sangre fría, tiene todas las características de un depredador que se mueve a una velocidad bastante ágil, y si se mueve a una velocidad bastante ágil, pues no puede tener sangre fría, no es un gigante de estos torpes que se imaginaban uno antes de conocer más fósiles, sino que este cuerpo pequeño, ágil, con su postura horizontal y con las, las, las garras que se ve que tienen los pies, pues era un depredador activo y ágil. Deinonychus quiere decir garra terrible. Y lo que hizo con esto John Ostrom fue decir, los dinosaurios no eran animales de sangre fría como los reptiles actuales, sino que probablemente, por lo menos algunos de ellos, eran animales de sangre caliente. Digamos que con eso convertimos en un pequeño asunto didáctico el error de mi cráneo de Deinonychus, que vuelve al regazo del señor Albert Einstein. No puedo conseguir que Einstein lo acaricie, pero bueno, ahí lo tenemos, el Deinonychus y el señor Einstein. Vamos a ver qué más dice nuestro chat hoy. Desde los 14 tiene 37 y sigo firme, pero además faltaba que no, eso no se quita, no es algo que se cure, al contrario. ¿No teme que llegue un punto en el que Occidente le retire el apoyo a Ucrania o parte de este apoyo militar debido a las consecuencias negativas que están afectando a Occidente y al mundo? A ver, sí, creo que existe un riesgo, no de que le retire el apoyo, pero que disminuya el apoyo. Espero, y por lo que ayer dijo Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea, ¿de qué es presidente exactamente? Espera un segundo, porque a veces yo mismo me hago líos con los organismos europeos, que es problemático. Ursula von der Leyen es en este momento presidenta de la Comisión Europea, no de la Unión Europea, ya decía yo. Como presidente de la Comisión Europea, ella tiene muy claro que aquí no estamos jugando. Y esto, para cierta izquierda, es un juego. Pero no lo es. Rusia no ha atacado a Ucrania. Rusia está atacándonos a todos, por lo menos los que vivimos de este lado del mundo. Esta no es una guerra de Ucrania, esta es una guerra de todos. Y como en todas las guerras hay que hacer sacrificios. Cuando tú eres atacado y tienes que defenderte, pues tu forma de vida se va un poco al caño. Y eso yo creo que tenemos que asumirlo en Europa, como se tendría que asumir en Estados Unidos, como debería asumirlo América Latina. Hay varios mandatarios de América Latina, entre los cuales no está López Obrador, que le han dado su apoyo irrestricto a Ucrania, y es el caso del presidente de Argentina. Yo sigo a Zelensky y lo retuiteo siempre. No estoy de acuerdo con todas sus políticas. Él es un hombre más de derecha que yo, es un hombre muy de derecha. Él es un hombre que aprobó, por ejemplo, los vientres de alquiler en Ucrania. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero en este momento no se trata de nada de eso. Se trata de parar a Putin, que es un peligro para mí y para mis hijos, para mi familia, para mi país, para la Unión Europea, en la que creo como un proyecto de democracia y paz para todo el planeta. No es solo la Unión Europea en sí, dentro de sus límites actuales, que son límites que además se están ampliando continuamente, y es una de las cosas que no le gusta a Putin. Entonces, yo creo que nos hace falta más en Europa hacernos la idea de que estamos en una guerra de lejos y con suerte y todavía no nos bombardea Putin, pero si pudiera lo haría. Y por lo tanto lo que nos separa
no es una cuestión de ideas, no es una cuestión de proyecto, no es una cuestión de forma de ver las cosas, no es una cuestión de riquezas. Lo que nos separa de la guerra son kilómetros. Y esto lo han entendido muy bien Suecia y Finlandia, que por eso han pedido su entrada en la OTAN, porque saben que están en la mira de Putin. Lo ha visto Moldavia y lo están viendo Polonia incluso, que es un país gobernado por unas bestias de ultraderecha bastante despreciables, que estaban muy cerca de Putin, pero que cuidadosamente han tratado de ponerse de perfil porque saben que Putin es un amigo que dura para los días que quiere durar y después se convierte en tu enemigo. Dicho todo eso, la visión que tiene la Comisión Europea, por lo menos desde la óptica de la señora von der Leyen, es que tenemos que seguir apoyando a Ucrania hasta que recupere todo su territorio y eche a los invasores de su tierra. Que derrote claramente a Rusia, que derrote claramente a Putin y que ello sirva como un aviso de que no se le va a permitir a Putin lo que se le ha permitido en los últimos 20 años, en Chechenia, en Georgia, en Bielorrusia, en Turkmenistán, etc. Noticias que ni siquiera nos llegan. La izquierda que cree que esto es un juego y que se puede traer de América Latina a Ina Afinagenova, la portavoz de Putin en América Latina, que tenía su programa de televisión en América Latina y que defendía ciegamente a Putin, y que una vez que le cerraron los canales de Russia Today, fingió que estaba en contra de la guerra y entonces vino a cobrar a España al equipo de Pablo Iglesias, donde está cobrando, participando en su programa de televisión, en su podcast, La Base, que paga el periódico público. Es una ingenuidad estúpida, es una ingenuidad absoluta, es una tontería y es una irresponsabilidad. Y yo citaba con lo de Assange, citaba yo una frase de George Orwell. George Orwell era un hombre de izquierda tan profundo, tan profundamente serio, tan profundamente honesto, que fue capaz de criticar a la izquierda, y yo creo que es lo que debemos hacer. Y dice muchas veces los puntos de vista de la izquierda son de gente que está jugando con fuego sin darse cuenta que el fuego quema. Aquí se está jugando con las vidas de muchas personas. Aquí se está jugando con niños que están siendo bombardeados por un capricho de Putin. Y no se puede permitir. No se puede permitir. Si cierras los ojos a eso, te entregas a eso. Ya sé que Europa ha cerrado los ojos en muchísimas ocasiones a muchísimas atrocidades y es una vergüenza que lo haya hecho. Pero ahora que empieza a reaccionar, pueden ponerse las bases para que Europa levante la ceja cada vez que haya atrocidades. No se trata de recordar las veces en que Europa falló, o no se trata solo de recordar las veces en que Europa falló, porque hay que tenerlas presentes, pero debe servir esto también para exigirnos en Europa y exigirle a las autoridades europeas y exigirle a las instituciones europeas que no sean cómplices silenciosos cuando ocurre algo como Yemen o Siria, donde Rusia y Al-Assad siguen masacrando a la ciudadanía siria con absoluta impunidad. Yo creo que en ese sentido el riesgo de que en Ucrania, de que se le retire el apoyo a Ucrania, aunque existe, creo que debería ser enfrentado con una reacción enorme por parte de todos en Europa y todos en el resto del mundo, diciendo no, no puedes dejar solo a Ucrania, no solo por Ucrania, sino porque es entregarnos nosotros. Y ahí, como digo, las ideologías tienen un poco que ver, es como Roosevelt uniéndose con Stalin. Ya ni siquiera tomó en cuenta que Stalin había firmado un pacto de no agresión con Hitler para repartirse, entre otras cosas, Polonia. Pero eso no se podía tener en cuenta en el momento en que lo urgente era derrotar al nazismo. Así que ahí es donde me queda. ¿Crees que Lázaro Cárdenas fue un socialdemócrata? Sí, fue un socialdemócrata obligado, ¿no? Él era más cercano al leninismo, él era más cercano a una visión más marxista, pero no tenía posibilidad de ponerla en práctica en México, entonces creo que fue un socialdemócrata obligado. Cuauhtémoc no, Cuauhtémoc creo que fue un hombre que tenía mucho más clara la realidad socialdemócrata, que tenía como el proyecto que en 2 cierres de campaña yo le oí en el Zócalo, que decía esto: es que este México que nos está pintando es un México en el que yo quiero vivir.
Y no es el México de la confrontación y la polarización tampoco. Lázaro sí fue socialdemócrata por fuerza, y Cuauhtémoc no. Buenas tardes de Valencia, mírame, muy bien. Valencia, muchos lugares. ¿Por qué en Rusia la figura de Stalin es tan venerada? Esa es una gran pregunta, fíjate. A ver, vamos a dedicarle 2 segundos. Es que he estado viendo videos y leyendo artículos relacionados con este problema. Stalin era una bestia brutal que se apoderó del poder escondiendo el testamento de Lenin, que señalaba como su sucesor a Trotsky. Trotsky fue un problema para Stalin, a tal grado que acabó matándolo en México en 1940, 6 años después, no, 16 años después de la muerte de Lenin. A ver. Sí, 1924. Tarda 16 años en en conseguir deshacerse de Trotsky. Stalin es un sujeto que no tiene ninguna ideología clara más allá del poder y la grandeza de Rusia. Lo mismo que los zares. Lo mismo que zares, sobre todo los zares expansionistas como Iván el Terrible o Pedro el Grande. Stalin se ve en la tesitura de jugar con Hitler, hacerse amiguitos y repartirse Polonia, pero cuando Hitler lo traiciona, cosa que también probablemente Stalin esperaba que iba a hacer, a Stalin le toca encabezar a la Unión Soviética en la guerra contra Hitler. La Segunda Guerra Mundial en Rusia se llama la Gran Guerra Patria. El sufrimiento, la brutalidad a la que se vio sometida la población rusa, la población soviética en general, todas las 11 repúblicas que conformaban a la Unión Soviética, el horror al que se vieron sometidos en la invasión nazi fue brutal. Sin contar con que Stalin además aplicó una política de tierra quemada, donde cuando los soldados se retiraban porque avanzaban los nazis, quemaban las cosechas, mataban a los animales. La cosa es que no tuvieran ningún apoyo logístico en la tierra conquistada a los alemanes, lo cual es estratégicamente interesante, pero para los campesinos que se quedaban detrás de las líneas nazis, pues representó la muerte por hambre o un sufrimiento espantosísimo, la política de tierra quemada de Stalin. Pero, y con lo que sabemos de que los dirigentes militares soviéticos decían que Stalin no era un líder militar y decía barbaridades que luego había que arreglar, y hay historias grandes de Molotov al respecto, era el líder y se atribuyó todo el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. El heroísmo soviético es admirable, el heroísmo de todos los participantes en la Rusia ocupada por Stalin es admirable, pero Stalin es el que lidera el triunfo, Stalin es el que lidera no solo el echar a los alemanes y hacer avanzar el frente oriental hasta Berlín. Los otros aliados deciden no entrar a Berlín porque consideran que estratégicamente no es importante y temen, por cierto, que si se encontraran las fuerzas soviéticas y las fuerzas británicas, francesas y estadounidenses en Berlín, podrían haberse disparado entre ellos, lo cual habría quedado bastante mal. Entonces Eisenhower decide no avanzar y dejar que sea el Ejército Rojo el que tome Berlín. Y eso es una gloria de Stalin. Cuando tú anotas todas las barbaridades que hizo Stalin, los gulags, los asesinatos, las terribles purgas, en un momento dado se carga a buena parte del Partido Comunista, su locura de Lysenko y esta genética marxista, genética revolucionaria, genética soviética que no servía para nada, pero sonaba bien, como hoy le suena bien la antibiotecnología de Álvarez Bulla, López Obrador, o le sonó bien la antibiotecnología de Vandana Shiva al presidente Rajapaksa en Sri Lanka, y Sri Lanka está como está, no solo por eso, pero en parte por eso. El problema que tiene el heredero, que es Putin, es enfrentarse al hecho de que él cree
que la disolución de la Unión Soviética en 1990-91 es la peor tragedia de Europa en el siglo XX. Él considera que debería haberse mantenido la Unión Soviética, pero bajo otro sistema político, con algo que pareciera democracia, simulara una democracia como la simula actualmente, pero que se hubieran mantenido unidas todas las repúblicas soviéticas y se hubiera mantenido el poder de las repúblicas soviéticas sobre los países satélites, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Moldavia, etcétera, etcétera. Cuando Putin llega al poder, no puede atacar a Stalin y entonces glorifica su figura, y esto le gusta a muchos rusos porque finalmente es el vencedor de Hitler. Era un tipo fuerte, era un líder duro y salvó a la patria. Y cuando alguien va y te salva a la patria, pues puede ser muy bestia, pero algún cariño le tienes. Esto le pasa a los ucranianos con Stepan Bandera, que era un nazi, por cierto. Entonces, el culto a Stalin ha sido aprovechado por Putin para recrear una Unión Soviética dorada al frente encabezada por Stalin o con Stalin al frente, y a declararse o mostrarse a sí mismo como heredero de Stalin, igualmente fuerte, igualmente capaz de hacer purgas, igualmente capaz de cometer asesinatos, igualmente capaz de ser absolutamente inescrupuloso en el manejo de su política, tanto interior como exterior, pero todo en bien de la Santa Madre Patria rusa. Y eso es lo que ha ayudado muchísimo a que los rusos cierren los ojos a las barbaridades de Stalin, no porque no las conozcan, pero ya había un caso que ya mencioné en alguna ocasión. El jefe, no me acuerdo ahora el nombre, perdón, pero así soy yo con los nombres. La cabeza del programa espacial soviético, que llevó desde el lanzamiento del Sputnik 1 hasta, hasta todos los logros del programa espacial ruso, menos la llegada a la Luna, donde fueron vencidos en la carrera espacial. Ese hombre en los años 30 había sido encerrado en un gulag durante años. Perdió los dientes, sufrió horrores, desnutrición, trabajo en las condiciones del hambre en Siberia, del frío, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una entrevista con su hija, donde ella decía, mi padre estaba seguro que si Stalin supiera que lo habían mandado a Siberia, Stalin lo habría salvado. Y ni siquiera ella aceptaba el hecho de que se sabía que Stalin lo había mandado a Siberia, que se lo habían arrestado por órdenes directas de Stalin. Entonces, hay un problema allí de contradicciones y divisiones, de disonancias cognitivas respecto a la figura de Stalin, que creo que está aprovechando muy bien Putin para mantener la imagen de un líder que es como él y un líder que finalmente, con todos los horrores que cometió, brutales, y no dejemos de mencionar el Holodomor, con el que mató a millones de ucranianos al quitarles el grano y a millones de kazajos en Kazajstán, porque lo hizo en Ucrania y lo hizo en Kazajstán, pero es el gran defensor de la patria rusa, y esa dimensión histórica es la que está aprovechando Vladimirovich Putin. O eso creo, no sé. ¿Quiénes cree usted que son los mejores guitarristas de la historia de la música? No sé, hay muchísimos que ni conozco. Pero te puedo decir Andrés Segovia, como te puedo decir Jimmy Page, o te puedo decir... obviamente Hendrix, pero en este momento, por ejemplo, tienes a Derek Trucks, que es monstruoso verlo, pero es que hay guitarristas de un nivel enorme. En el blues, Joe Bonamassa está manteniendo el blues vivo, y con guitarristas grandiosas como John Shaw Taylor o como Samantha Fish. No creo que se pueda decir quiénes son los más grandes guitarristas. Grandes innovadores como Jimmy Page puede señalarlos, gente que cambió las cosas. Chet Atkins, por ejemplo, gente que le da un giro de tuerca, una vuelta de tuerca al uso de la guitarra,
como lo hace Van Halen cuando inventa el tapping, o recrea o lanza el tapping como una forma de tocar la guitarra y de sacarle sonidos nuevos a la guitarra. Todo lo que hace Jimi Hendrix con la distorsión, trayendo el blues a un rock psicodélico muy, muy distorsionado, muy violento. Pero es que está Agnus Young, es que está Stevie Vai, es que está mucha gente que yo ni conozco, porque en distintos subgéneros se desarrollan igualmente especialidades. Entonces, salvo los muy innovadores que quizás pueda señalar, pero mejor guitarrista es el que te hace sentir más profundamente cuando lo oyes tocar. Es el que te hace estremecerte y cimbrarte y decir, esa guitarra me está hablando a mí. Ese es el mejor guitarrista. Yo tengo muchos que me gustan y muchos que no. ¿Qué opina del veganismo? Tengo un vídeo al respecto, no me hagan hablar, no me voy a meter en eso ahora. Lo de Kill the TERF se dice en serio, van a acabar matando gente, no lo sé, pero vamos a tener una entrevista muy interesante sobre el tema aquí muy pronto. No sé del manuscrito Voynich, no sé nada. ¿Qué opina de la posición de Noam Chomsky con respecto a la guerra de Ucrania? Que lo he dicho en muchísimas ocasiones, lo voy a repetir rápidamente, me parece profundamente estúpida, pero profundamente coherente. Es decir, Noam Chomsky nunca ha encontrado errores en nadie que no sean los Estados Unidos. La culpa de absolutamente todo lo que pasa es culpa de los Estados Unidos. Estados Unidos es la única fuerza del mal que hay en el mundo y con esa cara negó las atrocidades de Pol Pot en Camboya en los años 70 y hoy, 50 años después, se pone del lado de Putin y afirma que se obligó a Putin a través de las horribles acciones de la OTAN, que no sabemos cuáles son, porque cuando hicimos el video sobre la OTAN precisamente vimos que no había tales acciones, obligó al pobrecito Putin que no quería. Está desde 2012 con la murga de atacar Ucrania, desde 2014 con la murga de atacar Ucrania, porque Ucrania echó de la presidencia a su títere, que era Yanukovych, me parece, sí. Entonces, Chomsky nunca me ha merecido ningún respeto intelectual. Me parece un sujeto profundamente inmoral, me parece un sujeto que tiene una explicación para todo y la aplica aprovechando su presencia, su ascendente inexplicable sobre muchísimas personas, pero creo que es en esencia un sujeto muy deshonesto y cuyo uso de la razón es muy cuestionable. No usa la razón, usa las vísceras, usa su odio hacia Estados Unidos, que puede ser muy legítimo. Estados Unidos ha sido una fuerza terrible de maldad enorme, pero no puedes permitir que eso te cierre los ojos. Cuando tienes una sola explicación para un mundo complejo, te estás equivocando. Si tu única explicación para todo lo que pasa en el mundo son los comunistas, o los woke, o el capitalismo, o el patriarcado, o los Estados Unidos, estás equivocado, pero que no es necesario ni argumentarlo. Estás equivocado porque este es un mundo complejo donde confluyen en cada acción de carácter internacional, confluyen numerosos elementos a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, donde influyen individuos, donde influyen ideologías, donde influyen cambios históricos. Cuando tú culpas al gobierno de Estados Unidos hoy de lo que pasó en Vietnam, estás perdiendo dimensión, ¿no? Estás perdiendo dimensión porque ni son las mismas personas, y ni son las mismas ideas, ni son las mismas circunstancias históricas, ni los partidos que participaron creen lo mismo que creían antes, y existe un devenir histórico que tenemos que tener en cuenta. No lo tienen en cuenta quienes quieren que España hoy pida perdón por la colonia, que sea como si los españoles pidieran que los musulmanes pidieran perdón por haber ocupado la península. Finalmente la ocupación musulmana de España termina exactamente al mismo tiempo que se inicia la colonia en América. No es que una esté mucho más lejos en el pasado. Entonces, Chomsky siempre ha sido igual. Yo siempre lo he criticado y siempre me ha asombrado que la gente lo admire como si
como si dijera algo nuevo cada vez que hace un análisis, cuando todos sus análisis los hace iguales. Los hace limitados a Estados Unidos, no existe ninguna fuerza política, no existe ninguna voluntad política, no existe ningún pueblo, no existe ninguna visión del mundo, no existe ningún interés económico, político, financiero, social, ideológico, que no sea el de Estados Unidos, que es el que marca el devenir de todo el planeta. Y mira que yo reconozco que Estados Unidos es el imperio, pero también reconozco que no es el imperio todopoderoso, que lo mueve todo y que mueve todos los hilos, porque para eso hay que ser tonto. En fin. Bueno, voy a empezar con cosas porque ya se nos vamos por estar respondiendo. Lo único que hice fue lo del Deinonychus, pero hay otro fenómeno que quería yo comentar hoy y que es nuestras historias de horror de libre mercado. Bueno, pues las historias de horror del libre mercado de hoy vamos a hablar de la educación superior. La educación superior. Fíjense, cuando yo salí de México como una semana después de que comenzó una huelga que le destrozó la vida a muchísimos estudiantes de universitarios, incluida mi hija mayor. Nos habían llamado a mí y a René Drucker-Colin, que es un investigador al que yo conocí muchos años atrás, un investigador neurológico, luego se metió en política, hubo cosas ahí medio turbias, pero en fin, nos llamaron a los dos a la universidad, a la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, para que debatiéramos sobre las cuotas universitarias que estaban en ese momento en debate. Se estaba debatiendo si los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México debían o no pagar cuotas. Yo estaba en contra de que pagaran cuotas y René estaba a favor de que las pagaran. Incluso nos vimos, yo llegué 10 minutos antes de que empezara la reunión, lo vi a él, nos tomamos un refresco y hablamos del tema y decidimos que nos íbamos a pelear cuando, como se pelea la gente sensata, honesta y seria cuando está en desacuerdo, es decir, sin bajezas, sin falacias, etcétera, etcétera, presentar nuestros puntos de vista. Presentamos los puntos de vista, yo creo que estuvo muy bien el debate, creo que ambos dimos las razones por las que creíamos lo que creíamos. Cuando llega alguien y dice, acaba el Consejo Universitario sesionando fuera del recinto universitario, ha aprobado el aumento de cuotas. Y en ese momento los chicos que estaban en la Facultad de Ingeniería, en el auditorio de Ingeniería, dijeron, en este momento nos constituimos como asamblea, y tanto René como yo nos levantamos, dijimos, nosotros no tenemos nada que ver en una asamblea de alumnos de ingeniería, así que muchas gracias por su atención y nos vamos, porque la asamblea es soberana y debe estar libre, por lo menos en teoría, de influencias externas. Yo creía que no debía cobrarse cuotas universitarias, porque no creo que la educación deba ser un negocio. Creo que hay cosas en la vida que es perfectamente legítimo que sean negocio. Absolutamente, yo no soy un marxista anticapitalista cerrado. Yo creo que el mercado tiene ciertas ventajas, pero que debe estar controlado por una sociedad democrática que ponga los límites necesarios para que el desarrollo del mercado no se convierta en un enemigo de la sociedad. Monopolios, abusos de precios, acuerdos de precios, hacer permanentes las patentes, por ejemplo, es una de las cosas que están haciéndose y que deberían evitarse, etcétera. Es decir, la sociedad debe controlar el mercado como controla el tráfico, como controla las fronteras, como controla la educación, como controla todo lo que es la interacción humana dentro de una sociedad. Todo tiene reglas y yo creo que el mercado también debe tenerlas. Otros creen lo contrario. Bueno, creo que la educación superior, la educación en general, pero en particular la superior, es una de las mejores inversiones que puede hacer un país. Si tú formas buenos ingenieros, el país se beneficia. Si formas buenos abogados, el país se beneficia. Si formas buenos médicos, el país se beneficia. Si formas buenos violinistas, el país se beneficia. Si formas buenos psicólogos, si formas buenas enfermeras, si formas buenos biólogos, si formas buenos químicos, si formas buenos filósofos, no, bueno, hay menos, pero luego veremos por qué. En fin,
que la educación superior es una de las mejores inversiones que puede hacer un país junto con la salud. Una sociedad sana y educada es una sociedad más feliz que logra mejores cosas en beneficio de todos. Hay quien está de acuerdo conmigo y hay quien está en desacuerdo conmigo. Vamos a ver algunos precios para que vean ustedes, porque esto es una de las historias de horror del libre mercado. En España, en una universidad pública, porque las universidades privadas pueden cobrar lo que quieran y cobran lo que quieren. Una universidad pública española, por año, la matrícula o colegiatura, el pago a la universidad que se hace, es de entre 680 y 1.280 euros. Parece poco dinero, 100 euros al mes en un año lectivo. Bueno, un año lectivo que dura 9 meses, 10 meses. 120 euros al mes durante los 10 meses que dura la universidad. Hay gente que no lo puede pagar, pero hay muchas becas y apoyos y formas de lograr que la gente no pague esta cantidad si no puede hacerlo. Ahora hay un debate porque quieren, por ejemplo, la derecha quiere darle becas a los ricos, que es un poco bobo, pero si no les duele pagar, ¿por qué quitarle dinero a gente que no va a poder pagar? En Francia, en promedio son 170 euros, es muy baratito. En cambio, en Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y otros países, lo que tiene usted que pagar por año por estudiar una licenciatura es 0 euros. 0. Estos países invierten en educación. ¿Por qué? Porque los profesores cobran. Y si tú quieres buenos profesores, pues tienes que pagarles bien. Entonces tienes que tener un esquema de precios, de salarios que atraiga a buenos docentes. No lo puedes resolver todo esto bajando los sueldos porque se te van los mejores. Esto también es lógico. En los Países Bajos puede ser entre 700 y 2.100 euros. Los 2.100 euros ya son pesaditos, pero es más pesadito lo de Italia, que puede ser desde 0 hasta 5.000 euros al año. 5.000 euros al año para muchísimas personas, para muchísimos trabajadores, familias trabajadoras, familias que ganan 1.000 euros al mes, pues evidentemente es absolutamente inasumible. Hay apoyos, hay becas, hay etcétera, hay préstamos, y ahí vamos a entrar después, pero es una locura, 5.000 euros al mes. El Reino Unido en este momento llega hasta los 13.000 euros. En el Reino Unido la educación superior era gratuita, hasta que entró el neoliberalismo thatcheriano, que llegó a la conclusión de que esto le estaba costando mucho al país y que eso no podía ser, que el país no podía gastar en esto. Cuando tú ves una inversión en términos de gasto, nunca lo puedes asumir. Esto es uno de los grandes trucos del neoliberalismo de verdad, no del que se inventan los que lo usan como espantajo. Lo que se pone, el dinero que se aplica a la educación es una inversión social, no es un gasto. Pero si tú lo llamas gasto, ya empieza a sonar feo. Y es lo que ha hecho la derecha. Entonces se presionó para que se empezara a cobrar la educación en el Reino Unido, y fue el gobierno de Blair, de este laborismo traidor, del que mucho hemos hablado, el laborismo traidor de Blair, el que finalmente hizo realidad la privatización o la comercialización de las colegiaturas universitarias en el Reino Unido hacia los años 90. Y en la actualidad llega a estos niveles totalmente absurdos, pero te pueden prestar dinero. Te prestan dinero y entonces tú, cuando ya seas profesionista, si ganas más de determinada cantidad, una parte de eso se aplica al pago de tu deuda estudiantil, de tu deuda universitaria. Mi hija, por ejemplo, pidió un préstamo, pero lo pidió para poder vivir en Salamanca, donde hizo una maestría. Tardó tiempo en pagarlo, pero lo pagó porque era razonable, era una cantidad pequeña y tuvo la forma de pagarla. Pero en Estados Unidos estás hablando en las universidades públicas, las que llaman State Universities, pagas entre 10.500 a 27.000 euros. Estoy equiparándolos, están casi a la par ahora el euro y el dólar, pero los estoy poniendo todo en euros para que nos demos una idea. 27.000 no es lo más caro, es la media, porque si tú quieres estudiar medicina en un buen colegio, puedes pagar hasta 50.000 euros al año de colegiaturas, más materiales, más libros, más ropa, más
tu mantenimiento, porque probablemente la escuela está fuera, lejos de tu casa y tienes que pagarte, pues vivienda y alimentación, que de otra forma los padres absorben. Bueno, en Estados Unidos no hay educación gratuita superior, ni en las universidades públicas. Al resto del mundo tienes la opción de universidades públicas que pueden ser muy baratas, pero no son de mala calidad. En Estados Unidos, para obtener una educación de muy buena calidad, tienes que ir a las mayores universidades privadas, pero te prestan el dinero. No tienes que ser rico. Mira, yo tengo 2 hijas en Canadá que están ahorrando. Perdón, una que tiene a las 2 niñas está ahorrando para la universidad de las niñas que tienen 2 y 3 años, mis nietas. Pero ya están pensando que necesitan tener un fondo para poder enfrentar esto porque Canadá está por el camino. ¿Qué pasa con los préstamos? Pues que no una educación universitaria no te garantiza nada, ni te garantiza puestos de trabajo, y menos como se han desarrollado las cosas en los últimos tiempos, y mucho menos te garantiza un salario que te permita pagar. ¿Qué pasa si no pagas? Pues como eres pobre como una rata, porque si no fueras pobre como una rata podrías pagar, el dinero se va acumulando junto con los intereses. Y lo que tenemos en los Estados Unidos hoy es 1.800 billones de dólares en deuda. 1.800 billones, billones en español, o sea, trillions en inglés. Los billions en inglés son miles de millones en español, 9 ceros. Los trillions son billones, 12 ceros. Lo que aparece allí, 1.800.000.000 de millones de dólares que adeudan 45 millones de estadounidenses, que es como la cuarta parte de la población de ese país o la quinta parte de la población de ese país. Es decir, la quinta parte está endeudada por haber estudiado una carrera que probablemente no le está rindiendo frutos suficientes como para pagar el préstamo. Ya no te digo para mantener a la familia, para tener hijos, para ir de vacaciones, para comprarte un helado. Esta historia de la deuda en Estados Unidos comenzó en 1975 porque el gobierno estadounidense decidió que había que apoyar a los jóvenes que querían ir a la universidad con préstamos. No con el enorme tesoro que tienen los Estados Unidos, no con sus capacidades de riqueza que tiene como país. Es un país con muchos pobres, pero que tiene muchos ricos y tiene un Estado opulento. Tiene un Estado que tiene dinero para muchas cosas y tiene muchas labores de carácter social. Esto sí hay que reconocerlo, pero no todas las que debería. Y se decidió apoyar a los jóvenes con préstamos. Y lo de siempre, ¿quiénes son los que deben más dinero? Los blancos de clase media alta que tienen conocidos que les podían dar trabajo y que tienen más facilidad para desarrollar su carrera, o las personas de minorías marginadas, pobres de antes, que quieren dejar de ser pobres pero que no encuentran cómo. ¿Quién crees que va a ser más afectado? Voy a dar un ejemplo, te voy a dar una pista. Cualquier cosa que pase en este mundo, los más afectados son los pobres. Cambio climático va a joder más a los pobres que a quienes no lo son. Las guerras joden más a los pobres que a quienes no lo son. Los terremotos joden más a los pobres que a quienes no lo son. Las inundaciones, lo mismo. Las caídas de gobiernos, las revoluciones, joden más a los pobres que a quienes no lo son. Yo sé que hay sociólogos que escriben un artículo cada vez que hay un desastre, informándole al mundo que los más perjudicados van a ser las minorías marginadas. Es la obviedad más grande del mundo. Y en este caso, en el caso de la educación, en Estados Unidos y en el Reino Unido cada vez más, son los marginados que quieren utilizar legítimamente una educación superior para salir de la situación de pobreza y marginalidad que tradicionalmente probablemente han tenido sus familias, los que se ven ahora atrapados por una deuda que no pueden pagar. El gobierno de Estados Unidos actualmente está buscando formas de reducirla, de cubrir parte de la deuda para algunos sectores de los estadounidenses. Por ejemplo, si no alcanzas a ganar $125,000 al año, te perdonan $10,000. Ya, pero si debes $150,000 que te perdonen $10,000, tampoco te resuelve el problema.
Esta es la situación y por eso creo que es una historia de horror del libre mercado, porque la educación superior es la base de la riqueza de un país. Y esto se ha dicho en muchas ocasiones y quiero terminar repitiéndolo antes de irnos a nuestro corte. Los países ricos no hacen ciencia y no hacen tecnología y no hacen vanguardia porque son ricos. Son ricos porque hacen ciencia, porque hacen tecnología, porque hacen vanguardia, porque tienen una buena educación superior. Pregúntate ahora por qué en Estados Unidos se necesita echar mano de tantas personas, migrantes, incluso en los laboratorios de investigación, para poder seguir avanzando. Aquellos que estudiaron en la India, o que estudiaron en Finlandia, o que estudiaron en Noruega, o que estudiaron en España, y que ahora pueden recibir un sueldo excelente en los Estados Unidos, haciendo lo que deberían estar haciendo los alumnos estadounidenses que no tienen esa gran preparación que aquí financia la ciudadanía, afortunadamente. La educación, hijos míos, es una inversión a futuro de todo país, y el que no lo crea, que vea lo que pasa en los países en los que no tenemos esa educación y se engaña a la gente diciéndole que se le dan universidades inexistentes. Volvemos en 3 minutos.
Pues bueno, estamos de regreso, yo ya me serví Coca-Cola, estoy muy contento. Me acabo de recibir una cosa de Vicente Prieto, compañero eh, gallego, que además fue presidente del Círculo Escéptico al que yo pertenezco. Y tenemos aquí al presidente, ahora que vuelva a iniciarse, porque se los tengo que enseñar así, pues no lo puedo capturar de momento y, y pasarlo al ordenador, a la computadora, al computador, como le llaman ustedes, pero vean ustedes este numerito, véanlo porque, ay, madre mía, en la que nos metemos, de verdad, no. Uf, y además gritan, y gritan en punjabí, que es tremendo. Vamos a bajarle a esto y vean esto. Bueno, pues los religiosos están muy contentos por lo siguiente. El ministro del Punjab, en la India, que es una de las regiones de la India, bebe un vaso de agua contaminada de un río sagrado, como el Ganges, por ejemplo, para demostrar que el agua está limpia. Y por supuesto, los religiosos están encantados de la vida, felices, explicándole que, hombre, no hay agua más pura que el agua de un río sagrado. El ministro jefe del Punjab se encuentra actualmente ingresado en un hospital con una grave infección estomacal. De verdad, de verdad, la religión es mala. Y vamos a ver una cosa que te había yo anotado de una serie nueva que vamos a hacer, que se va a llamar La Tontería Religiosa de la Semana. Así como teníamos la Tontería Posmo de la Semana, que luego a veces hacemos, no hacemos, o estoy harto de, o las historias de horror del libre mercado, vamos a hacer una entrada bonita para la Tontería Religiosa de la Semana. Empecé a hacer un vídeo, pero no me dio tiempo. Es que no, ya saben, no me da la vida. Y en este caso, la Tontería Religiosa de la Semana está a cargo de los escépticos religiosos. Mira, hay un fenómeno que a mí ya me preocupa desde hace tiempo. Y me preocupa incluso desde que a principios de siglo un muy amigo de Houdini fue el padre Heredia en México, y el padre Heredia en México se dedicó a desenmascarar a espiritistas y a otro tipo de charlatanes y embusteros. Un trabajo excelente. Tiene un libro sobre espíritus, el padre Heredia, que yo tengo, o tuve, o tengo en México en la biblioteca, que todavía no rescato, o vendo, se vende biblioteca. Pero siempre me preocupó un poco la idea, todavía ¿no? En 1920 lo medio entendía yo, pero me seguía pareciendo raro, que un religioso se opusiera racionalmente con las armas de la ciencia, con las armas de la razón, a las supercherías paranormales, supranormales, preternaturales y sobrenaturales. Porque es que basta dar un pasito a la izquierda para darte cuenta que ahí es donde vives tú, como religioso. Estás creyendo en una patraña sobrenatural, preternatural, eh, tan absolutamente irracional e imaginaria como los espíritus o la astrología o lo que fuere. Hay alguien, no voy a dar, hoy no estoy con ganas de dar nombres, pero hay alguien con quien he tenido ese problema y le he preguntado. Es un sacerdote que tiene una red en contra de la superchería, que luego dejó de ser sacerdote para casarse, pero que sigue siendo un ferviente religioso y parte de una organización religiosa, una organización católica. Y alguna vez lo seguía yo, a mí me parecía muy rara toda su actitud, y un día le dije, bueno, a ver, ¿no encuentras una disonancia cognitiva grave en estar desenmascarando sectas religiosas y tú perteneciendo a la Iglesia Católica? Diciendo que hay señores que dicen que tienen contacto con Dios y están chiflados y están engañando a la gente, y tú estás aceptándole eso al Papa Paco.
no hay un problema allí, no me contestó. Le insistí, oye, explícame cuál es el mecanismo mediante el cual no te vuelves loco. No me contestó, lo dejé de seguir. Pero es que lo que encontramos son cosas como esta. Díganme ustedes si esto no es absolutamente irracional. Y perdónenme un segundo porque nos estamos quedando sin... Algo se desconectó aquí. Un segundo. Ya. Ya, parece que se tiró un poco el cable de corriente y entonces esto me dice que se está quedando sin batería el ordenador, lo que sería verdaderamente atroz, ahí se termina todo. Bueno, a lo que iba yo, me encuentro esto. El arzobispo de Tarragona, de una iglesia católica española que es de un retrógrado en general, con excepciones por supuesto, y con excepciones además mal vistas por la jerarquía religiosa, pero que es básicamente un espacio de cavernarios. Y hace esta carta. En los últimos decenios ha aumentado considerablemente la práctica del ocultismo o la futurología, como se denomina comercialmente. Se ha ido convirtiendo en un negocio amplio y difuso, sobre todo por la progresiva integración que ha tenido en la programación cotidiana de revistas de masas y también en televisión y en las redes sociales. En los últimos decenios, en los últimos 50 o 200 decenios ha pasado esto, porque siempre he estado allí, pero bueno, de pronto el señor arzobispo de Tarragona se dio cuenta. Miren, al menos tardó algunos años en darse cuenta de esto, pero bueno. Convirtiéndose en un capítulo importante de la intercomunicación en secciones comerciales y oferta y demanda de estos servicios. Mira, astrólogos hay desde siempre. El fundamento lógico de estas supersticiones es que es precioso. Está hablando del fundamento lógico. El fundamento lógico de estas supersticiones se basa en que las vertientes racionales de nuestras vidas muchas veces no pueden o no logran penetrar en aspectos profundos y decisorios de la vida humana y en especial en los sentimentales o emocionales. Por esta razón, la única forma de acceder a lo que no se comprende o no se sabe con certeza, como el propio destino, es por medio de algún sistema de creencias misteriosas. Sí, un sistema de creencias misteriosas como el de los misterios de la Biblia. Teniendo presente que quienes actúan de intermediarios sean capaces de tener mucho arte en la interpretación. Cualquiera que haya visto una buena homilía sabe el arte que se puede tener en estos casos, aunque también lo tengan los astrólogos y los videntes y demás. Es de risa loca, no se da cuenta lo que está diciendo. Nos encontramos ante una degradación del espíritu humano, de acuerdo, monseñor, que se sujeta a creencias y prácticas irracionales, tontas, absurdas y a veces gravemente inmorales que humillan la dignidad de la persona humana. Claro que sí, eso es exactamente lo que hace la Iglesia católica, bueno, y todas las iglesias. Y todas las religiones tengan una iglesia. Una degradación del espíritu humano que se sujeta a creencias y prácticas irracionales, tontas, absurdas y a veces gravemente inmorales que humillan la dignidad de la persona humana. Lo firmo, monseñor, pues que usted no se da cuenta de lo que está diciendo. Cierto que prácticas así nunca han faltado en la historia, hombre. Pero esto hoy es más grave, ya que durante los últimos siglos ha habido un aumento de racionalidad y progreso científico que han alcanzado unas considerables proporciones. Claro, totalmente de acuerdo. Acuérdense de Copérnico, acuérdense de Galileo, a ustedes lo condenaron, y acuérdense de Giordano Bruno, a ese lo quemaron. Esta racionalidad y este progreso han demostrado la absurdidad y la vanidad de unas doctrinas y de unas prácticas que en tiempo pasado se podían justificar con pretensiones científicas y con la apariencia de una racionalidad más alta y profunda. Totalmente de acuerdo con usted. En el pasado se podía justificar
la creencia en religiones y sobre todo en la de usted. Ahora ya no. Estamos muy de acuerdo. Estoy tan de acuerdo con el arzobispo de Tarragona que es para que ustedes lo llamen por teléfono y le digan: arzobispo, el ateo aquel está con usted. El fenómeno de la astrología, la magia y el ocultismo es el signo de búsqueda de algo que existe más allá de la pura racionalidad y de la pura ciencia. Esto expresa la necesidad de salir del círculo de la inmanencia en el que la razón y la ciencia tratan de recluir a la persona humana. La necesidad, esto es, de abrirse al mundo de lo invisible y lo trascendente. Pero esta necesidad, digamos, religiosa, lejos de dirigirse a Dios, se desvía hacia formas infrahumanas y pseudo-religiosas, hacia la idolatría y la superstición. Y aquí es donde Monseñor confiesa que el problema es que les quitan negocio. Es decir, que si todo lo que mueve a la gente hacia la astrología los llevara a su iglesia y al cepo donde ponen los dineros para que Monseñor siga viviendo sin trabajar, que es lo que ha hecho toda su vida, pues estaría muy bien. Pero si van hacia el otro lado ya no le parece tan bien. Aunque conceptualmente, según la propia definición que está haciendo él, son idénticas: la astrología, el ocultismo y la religión que él vende. Es triste constatar en este sentido que en nuestro mundo occidental el bajón de la práctica religiosa va acompañado de un aumento impresionante de creencias y prácticas supersticiosas. En realidad no. En realidad no forzosamente. En realidad creo que no es tan lineal como usted lo cree. Personas que se avergonzarían de creer en Dios y lo considerarían un deshonor, acaban creyendo en los horóscopos, en los magos, en los adivinos, en el mal de ojo y el mal dado, en la mala suerte que lleva el número 13, el gato negro y la boda celebrada el martes o el viernes 13. ¿Cómo otros creen que si el Papa les dice que están excomulgados se van a ir al infierno, monseñor? Bueno, pues ya luego explica qué es lo que dice San Pablo, porque tienen que cerrar con una cita bíblica, porque si no, no son felices. Pero vamos, el señor arzobispo, que no conozco su nombre, es Joan Planelas. No lo alcanzo a leer, disculpen ustedes, no estoy diciendo y no quiero ser desagradable con un señor, que es Joan Planelas. Sí, Joan Planelas denuncia el aumento de prácticas como el ocultismo. No se da cuenta de la cantidad tan espectacular de tiros que se dan en el pie en la tontería religiosa de la semana. Así que pues ya seguiremos con esto en otras ocasiones, con una entrada de vídeo más bonita y todo, pero esta ha sido la tontería religiosa de la semana. ¡Qué barbaridad! ¿Qué opinas de la declaración de Caro Quintero? No la tengo clara, yo no sé nada de eso. ¿Cree que hay algo de cierto en que la violencia en México es imparable a corto plazo, como dice Gertz Manero? Yo creo que no, yo creo que sí. Es parable si empiezas hoy. Si dices en el corto plazo es imparable, bueno, pues ¿cuándo piensas empezar? Si es a largo plazo, las cosas a largo plazo es mejor empezarlas hoy. El viaje de 10,000 kilómetros comienza con un solo paso que el gobierno actual en México no ha dado. ¿Qué opina de la idea de que la razón y la lógica, cuando no se cuestionan, pueden llegar a ser dogmáticas, como Dios en la religión? A ver, es que te contradices. La razón y la lógica son cuestionadoras por esencia. Si la razón no se cuestiona, no es razón. El truco de muchos es decir que debemos seguir cuestionando aquello que ya sabemos. Es decir, que si tú sabes que el agua está formada por una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, debes dudar siempre de ello, porque igual no es cierto. Igual la luz no se refracta al pasar de un medio a otro, como por ejemplo el pasar del aire al agua o al vidrio. Tienes que dudar de que la luz, al pasar por una lente, las imágenes puedan hacer más grandes o más pequeñas. Tienes que dudar de la óptica, tienes que dudar de que los diodos den luz. No. Hay cosas que sabemos con plena certeza que podremos ampliar, pero nunca se va a descubrir, y eso es lo que siempre repito, nunca se va a descubrir que el agua está hecha de caspa de gnomos y de sonrisas de hada.
No, está hecha de hidrógeno y oxígeno, lo sabemos con claridad, lo podemos demostrar todos los días, lo podemos confirmar todos los días. Las ecuaciones de Maxwell podemos estar seguros de ellas. ¿Por qué? Porque me estás viendo por internet. Si Maxwell se hubiera equivocado, esto no funcionaría. ¿Ok? Pero es que esto es uno de los trucos de los filósofos para atacar a quienes no aceptan a la filosofía como una forma de conocimiento. Y por lo tanto, voy a hacer algo que me he tratado de no hacer durante mucho, mucho tiempo, pero a raíz de una serie de comentarios que he recibido ya me hartaron. Cientificismo y filosofeos, dice, perdón. Hay una serie de filósofos y una serie de canales en YouTube cuyo nombre, como en el caso del lugar de la Mancha en el que estaba el Quijote, no puedo acordarme, o no quiero acordarme, que se dedican a luchar en contra del cientificismo. ¿Y qué hacen para ello? Bueno, para ello eligen a las personas que no creen en la filosofía y les atribuyen una serie de cosas que nunca han dicho. Yo ya hice un video amplio sobre el cientificismo, pero me refería yo sobre todo a la actitud que promovía Hayek, el filósofo y economista de ultraderecha, que decía que no se podían aplicar los métodos de la ciencia a las ciencias sociales, que creer que se podía hacer sociología o psicología o economía usando los métodos de la ciencia, pues era un absoluto absurdo, porque no eran aplicables los métodos de la ciencia, la observación, la cuantificación, la experimentación y la verificación independiente de las afirmaciones, no eran aplicables a las ciencias sociales, que eran puras, y esas solo se hacían especulando. Es decir, tú veías un objeto arqueológico y tú te imaginabas quién lo había hecho y por qué, y eso lo ponías en un ensayo y te aplaudían mucho y te daban una medalla. Y a eso la ciencia no tenía que acercarse, no fuera a ensuciarlo. El problema es que la ciencia se ha acercado a todo eso y lo ha ensuciado. No, nos ha permitido derivar muchísimos más conocimientos. Cuando la historia era solamente imaginarse cómo trabajaban los antiguos, era una disciplina mucho menos razonable que la historia de hoy, que se basa en estudiar los objetos, estudiar la antigüedad, estudiar la genética de los antiguos, estudiar los materiales con los que trabajaban, estudiar la composición de sus arcillas y de sus metales y demás, que nos da el contexto en el cual se dieron los acontecimientos históricos. Entonces, bueno, Hayek lo pasó muy mal y la gente que cree en Hayek lo pasó también bastante mal. Pero no, a lo que se refieren ahora es a otra cosa. Y es una definición de cientificismo que se inventan completamente. Es lo que en filosofía se llama un hombre de paja. Es decir, el hombre de paja, lo que en lógica, se llama un hombre de paja. Es una falacia argumental. Cuando alguien dice, yo creo que las mujeres, este es un clásico de los hombres de paja, yo creo que las mujeres deben ser iguales a los hombres. Y entonces alguien te dice, lo que tú estás diciendo es que las mujeres deberían tener genitales masculinos. No, no estoy diciendo eso. Porque como eso es lo que estás diciendo, y entonces se argumenta en contra, no de lo que dijo el otro, sino de lo que tú te vas inventando, sustituyendo sus afirmaciones por tus exageraciones para denigrarlo. Todos los seres humanos deben ser iguales ante la ley. ¿Tú quieres que todos usen zapatos del mismo tamaño? No, es absurdo. Claro, porque ustedes, los rojos, creen que los seres humanos no pueden tener tallas diferentes, ni usar gafas distintas. Todos tienen que usar gafas iguales, y el que no pueda ver con las gafas que él está asignando, pues mala suerte. Porque claro, como ustedes creen en la igualdad, es una falacia argumental, pero la oímos con enorme frecuencia entre la gente deshonesta. Pues nadie más deshonesto que muchos filósofos, por supuesto, que nos dicen, y hay un video que tiene un montón de visualizaciones, que nos dice que el cientificismo es la visión de que solo la ciencia nos da conocimiento real, o conocimiento fiable, o conocimiento objetivo. Esto es muy poco riguroso. La visión de que solo la ciencia nos da esto o esto. No, se elige uno. Porque el truco es
si en alguno de esos aciertas, estás culpando a quien crea eso de que cree todo lo demás. Se llama dispararle a todo el monte. Cuando disparas a todo el monte, por supuesto que cobras pieza, pero no puedes decir que tengas una gran puntería y en este caso no tienes ningún rigor intelectual. Pero no solo eso, que no hay forma racional y objetiva de investigación fuera del método científico. Es una cuarta forma, un cuarto atributo que además añade los elementos racional y objetivo, que son enormemente problemáticos, porque no los define. Y utilizaba, este personaje utilizaba dos ejemplos. Bueno, pero voy a regresar a lo anterior. La visión de que solo la ciencia nos da conocimiento real o conocimiento fiable o conocimiento objetivo. Yo no conozco a nadie que diga tal barbaridad. Mira, el perro acaba de ladrar. Es conocimiento real, es conocimiento fiable, es conocimiento objetivo y no llegué a él mediante la ciencia. Tengo comezón detrás de la oreja. Te he informado que tengo comezón detrás de la oreja. Y no llegué a ello a través de la ciencia. El cielo es azul. Boris Johnson ha renunciado al primer ministerio del Reino Unido y Mario Draghi al de Italia. Todo esto es conocimiento real, fiable y objetivo que no se adquiere por medio de la ciencia. Nadie puede decir que solo mediante la ciencia adquieres esos conocimientos. El concierto para violín de Beethoven es en re mayor. Y la tocata y fuga de Bach en re menor, creo. Este hombre de paja ya resulta enormemente problemático. Pero vamos a ir un poco más allá de él. Tenía yo anotado algo por aquí. Decía además pues que no hay forma racional y objetiva de investigación fuera del método científico. Define investigación racional y objetivo, porque la investigación esencialmente es racional y objetiva. La investigación subjetiva se puede objetivar hasta cierto punto, cuando le preguntas a la gente sobre sus sentimientos, es una encuesta, le duele mucho poco, pues no puedes hacer un estudio objetivo del dolor, pero puedes buscar parámetros objetivos que te den una información sobre el mundo subjetivo de las personas. ¿Pero qué quiere decir esto? No quiere decir en realidad nada. Pero luego se va a usar dos afirmaciones con las que teóricamente complementa esto. El método científico es el único medio para descubrir la naturaleza de la realidad. Esto lo dijo un físico, Peter Atkins. ¿Pero qué tiene que ver descubrir la naturaleza de la realidad con tener conocimiento fiable o conocimiento objetivo? Evidentemente la naturaleza de la realidad es un conocimiento objetivo, pero no es todos. Así que tenemos un quinto elemento que nos ha metido. Y entonces aprovecha para introducir el sexto. Los métodos de la ciencia son los únicos caminos fiables para asegurar conocimiento acerca de cualquier cosa. Y esto dicho por un ateo. Pues esto le parece a los filósofos que está tremendamente mal y entonces atacan a este pensamiento cientificista que nadie sostiene. Y por supuesto niegan todo tipo de matices, porque si aceptaran los matices, se caerían sus hombres de paja. Mira, hay muchas formas de conocer que no son científicas. Eso lo sabe cualquiera y te lo dice cualquiera, científico o no científico. Hay ciertos conocimientos sólidos que para ponerlos en práctica necesitas la ciencia. Si yo digo algo, tengo que sustentarlo con evidencias. La realidad objetiva es preferible abordarla mediante la ciencia. La realidad física del universo, la realidad natural del universo. Nuestros pensamientos, estoy enamorado de fulanito, y entonces siempre se el que te dice, no estás enamorado de ella, tú solamente tienes una especie como de ilusión. ¿Qué sabes tú lo que siento yo, su animal? No, es que yo tengo experiencia con la gente que dice que está enamorada, porque tenga razón incluso. Pero es un espacio de lo subjetivo donde el conocimiento sólido, el conocimiento real, el conocimiento objetivo, el conocimiento certero,
no se obtiene. Pero en todo lo demás, no sé en dónde se puede tener todo ese conocimiento de una manera exclusivamente científica. Lo que se niega generalmente en el cientificismo, o sea, las personas que creemos que el conocimiento de la realidad objetiva, vamos a ponerlo aquí, la realidad objetiva debe estudiarse con los métodos objetivos de la ciencia para derivar de ella conocimientos certeros. Lo que niega es el método filosófico especulativo como forma de adquisición de conocimiento. ¿Okay? Puse ahí mi firma. Lo podría matizar muchísimo, pero de momento no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los filósofos dicen que los cientificistas rechazan otras formas de conocimiento, hablan fundamentalmente de la filosofía, pero hacen algo muy curioso. Se ocultan detrás de otras humanidades, de la economía, de la historia, de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la etnología, pretendiendo que la filosofía sea igual a todas ellas, cuando todas ellas trabajan con asuntos bastante reales que finalmente se someten al método científico. La economía tiene mediciones que permiten obtener conocimientos sólidos. Tiene muchos espacios que todavía no lo hacemos, pero hombre, démosle tiempo. Esto lo hablaba yo precisamente con José Luis Ferreras, a quien entrevistamos aquí. La historia se enriquece enormemente con la ciencia y nos permite contar mejor la historia del pasado, de manera menos caprichosa. La sociología también se beneficia de la ciencia, aunque haya muchas interpretaciones que son meramente subjetivas, porque se trata con seres humanos y a veces las cosas no son tan claras como quisiéramos. Pero obtenemos conocimientos sólidos. La filosofía no nos da conocimientos sólidos. El otro día alguien me decía, pero es que hay una filosofía experimental. Digo, ya, entonces está haciendo ciencia, ¿verdad? Entonces ya no quisieron hablar conmigo. La gente luego no quiere hablar conmigo por cosas así. No soy así como muy condescendiente con ciertas barbaridades que escucho. Ese cientificismo del que hablan algunos no existe. Nadie lo sostiene. Nadie puede decirte, solo la ciencia tiene el conocimiento. ¿No? Si hay un debate entre si las matemáticas son ciencia o no, y sabemos con claridad que 2 y 3 son 5. Hay tanto que conocemos a nuestro alrededor que puede o no, que puede ser revisado científicamente. Imagínate, digamos, vamos a usar uno de los ejemplos. El concierto para violín de Beethoven está en re mayor. Pues espero no equivocarme. Sí, no está en re mayor. ¿Se puede demostrar científicamente? Sí. Puedes decir qué tonalidades forman los intervalos de primera, cuarta y quinta de re mayor y entonces determinar que está en esa tonalidad todo el concierto para violín de Ludwig van Beethoven. Y puedes demostrar que lo hizo él y hasta cierto punto, porque igual alguien lo falsificó y si te pones conspiranoico, Beethoven no escribió ninguna de sus obras, como algunos dicen que Bach no escribió ninguna de las suyas. Pero bueno, razonablemente puedes determinar que es una de las obras que hizo Beethoven y que estrenó y que el violinista se enojaba porque era muy difícil y cosas así. Te puedes apoyar mucho en la ciencia para consolidar la afirmación de que el concierto para violín de Beethoven está en re mayor y lo escribió Beethoven y es para violín, aunque luego Yngwie Malmsteen lo quiera tocar con guitarra eléctrica. Está bien. Pero no es la caricatura que los filósofos gustan de presentar y que nunca vienen, por ejemplo, conmigo, que yo me considero cientificista en la medida de esto, que la ciencia es una forma privilegiada de analizar el universo y de obtener conocimientos objetivos de la realidad objetiva, conocimientos fiables que funcionan. Ustedes me están viendo, me están oyendo, es que esto funciona. Pero esas personas nunca vienen conmigo y quieren hablar conmigo y me invitan a sus canales de filosofía. Vamos a hablar de cientificismo. Sí, como yo voy encantado. No lo hacen.
Me llama muchísimo la atención. Así que, mientras la filosofía se siga escondiendo en los espacios de otras disciplinas para tratar de justificar la suya, cuando la suya no es una disciplina en sí, sino que es una disciplina especulativa, donde, como lo he dicho siempre, los mejores especuladores sobre física son los físicos. No se necesita un filósofo profesional para que te venga a especular sobre física, o sobre química, o sobre biología, o sobre historia, o sobre economía. Los que mejor especulan y analizan y tienen audacias intelectuales con sus disciplinas son los que hacen esas disciplinas. No un señor que desde fuera cree que puede pontificar sobre las disciplinas ajenas, cuando la mayoría de las veces, como queda clarísimo con este tipo de afirmaciones, ni siquiera saben lo que piensan o hacen o dicen otros de los que ellos creen que están hablando. Y así seguimos. No estoy haciéndole caso al chat y me van a matar, yo lo sé. ¿Qué puedes decir respecto a la blasfemia? Que es muy bonita, a veces es guapísima, y yo creo que todo el mundo tiene el derecho a blasfemar y hacerlo con toda alegría, y al que se ofenda, pues que no se ofenda, hace mal. Mis estudiantes admiran mucho tus videos formidables. ¿Quiénes son tus? Lo siento, Guillermo Caicedo. No sé ni dónde estás, ni de qué país eres, ni nada, y diles a tus estudiantes que no lo hagan. Diles a tus estudiantes que admiren ideas, no a personas. Que admiren hechos, no a personas. Tú puedes admirar muchísimo cómo toca alguien la guitarra, pero como persona puede ser basura, y tenemos casos enormes en la historia de todo el arte, de gente que hizo arte maravilloso y como persona era basura, que hemos hablado entre otros de Caravaggio, pero diles que admiren ideas. Yo soy un vehículo de ideas y la mayoría de ellas no son mías, tampoco, también eso creo que queda clarísimo, le queda clarísimo a todo el mundo. No estoy aquí haciendo la autoexaltación del Mauricio, por favor. Ojalá pudieras hablar sobre la literatura de horror y darnos unas recomendaciones del siglo XX a la fecha difícil, porque hace mucho que no leo terror, pero de los orígenes y de Poe a Lovecraft y de Lovecraft a Stephen King puedo contar muchísimo. La semana próxima hablamos de literatura de horror. ¡Bien! Todavía no me disculpo por decir que el fracking es también para petróleo. No me disculpo porque el fracking también es para petróleo, no solamente para gas. Infórmate. Saludos desde Argentina. Detrás de Putin hay personas que llegan, son más peligrosas, no lo sé. Probablemente el filósofo al que parece que le cree. Dice, ¿no crees que los acercamientos de la derecha mexicana con Vox y la izquierda mexicana con Podemos llevarán a darnos un licuado batido asqueroso de retórica? Pues, como siempre. El PAN trajo sus ideas del falangismo de Primo de Rivera. El PAN se llevó a México sus ideas del falangismo de Primo de Rivera. Y puedo garantizarte que el Partido Comunista Mexicano llevó todas sus ideas desde la Unión Soviética. Por eso la mayor parte del Partido Comunista Mexicano estuvo en los complots de Stalin contra Trotsky. Porque era un partido comunista eminentemente stalinista. Entonces, sí, y esos batidillos son los batidillos que son. Y no es malo traer de otros lugares ideas, lo malo es que esas ideas no las reelabores, no las elabores tú, sino que te las traigan prehechas. Estamos en 287 personas, que es una maravilla. ¿Qué opina de la conspiración del marxismo cultural? Antes se llamaba marxismo de otro tipo. Es un invento de los nazis, básicamente. La idea de que el marxismo, que es una disciplina eminentemente de análisis de la economía, de pronto pretende única y exclusivamente la hegemonía de carácter cultural. No sé cómo, porque toda cultura marxista tiene por objeto promover las ideas económicas, políticas y sociales del marxismo. Al hacer una pintura, como no hagas realismo socialista, que es horroroso, no lo veo claro. Es una conspiración, es una conspiranoia que quizás podemos hablar más a fondo de ella. Tengo que tocar, es que yo he leído mucho sobre el tema, pero me parece tan aburrido,
porque quienes sostienen la idea del marxismo cultural son gente como Bolsonaro y como Trump y como Ted Cruz y como Marine Le Pen, que tampoco es para profundizar demasiado en su visión cosmológica del mundo, pero vamos a verlo si lo ve. La pantomima de la Finogenova fue solo para seguir difundiendo el mensaje de Putin, claro, en tu opinión y en la mía, yo lo dije desde el principio. El día que Ina Finogenova renunció a Russia Today, ay, bien indignada porque estaba en contra de la guerra, yo dije, es un truco, a ver si ya me la sé. Es un estándar de la inteligencia, pero no de la inteligencia soviética ni de la inteligencia de Putin. El zarismo lo hacía. Esta visión de estado de sitio que tiene Rusia la tiene desde el siglo XVIII. Y está presente allí, claro. Y los agentes dobles y los agentes triples los inventaron ellos. Y los agentes durmientes y etcétera. Lo que pasa es que luego nos indignamos cuando Estados Unidos tiene espías. Sí, sí tiene, seguro que tiene. No debería tener, pues no, pero tiene. Pero ay, se nos hace lo más normal que Putin nos mande a la INA. No puedo ver el chat, ¿eh? No puedo ver el chat. ¿Qué opina del estoicismo? No sé, no opino de filosofía. Opino que es una corriente filosófica como tantas otras, ¿no? Seguro que hay otro filósofo muy respetado que está en contra del estoicismo. Ahí vale todo. Puerto de Santa María, allí vivía mi hermana, Carmen Moreno, la gran poeta. ¿Perfectamente podríamos comparar a Stalin y Hitler? No. No, y esto ya lo he hablado. No porque Stalin perseguía y destrozaba a gente que consideraba que ponía en riesgo su poder, sus ideas y sus proyectos. Hitler mataba a gente por lo que eran y creó un esquema industrial para aniquilar a personas cuya única culpa era ser quienes eran. La brutalidad más parecida es el genocidio armenio, pero el genocidio armenio no se industrializó como se industrializó la destrucción de judíos y gitanos en el nazismo. Es lo que hace que sea peor que cualquier otra atrocidad del mundo, y ya lo he comentado en otras ocasiones. ¿Qué opinión te merece la evolución de Rosalía? No sé, no me entusiasma. Musicalmente no me dice nada. Gracias a los superchats y los superstickers, por cierto, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su opinión de Lyndon LaRouche? Un nazi inteligente, por cierto, y muy buen manipulador. Yo recuerdo lo absolutamente absorbidos que tenía sus sectarios en México. ¿Hubo mezcla biológica entre musulmanes y españoles durante la ocupación? Por supuesto. Biológica sí, el español tiene una multitud de préstamos del árabe, por supuesto, desde Almohada, pero mezcla biológica, por supuesto que la hubo. O sea, en España pasaron todos, no, de los lugares no es más tonto ser racistas en España, porque por aquí pasaron cartagineses, romanos, griegos, godos, visigodos, vikingos, musulmanes, árabes. Por aquí pasó todo el mundo y dejó descendencia, ¿no? Es uno de los países mestizos por excelencia, España. Entonces, yo soy español, muy español. No, hijo, no lo eres. O lo eres tanto como lo soy yo. Bueno, ya quedó aquí lo de. Yo había puesto la escena normal, pero quedó lo local y lo universal. Entonces voy a dedicar 2 segundos a hablar de lo local y lo universal, porque es algo que me preocupa y que quería yo también tocar. Miren, en el arte yo siempre he pensado que no se puede hacer arte universal. Es decir, no puedes hacer una novela sobre la experiencia humana en todo el mundo a lo largo de todos los tiempos. Sería la novela interminable. Ninguna persona, ningún personaje va a hacer todos los personajes. Pero el truco que usamos es maravilloso. Tomamos lo local, tomamos algo absolutamente local, un pequeño lugar de La Mancha, donde vive un señor muy chiflado, con un
vecino que es muy buena persona, un tanto ingenuo, y decide que se va de caballero y se mueve por las llanuras de La Mancha, que es una zona muy específica de España, y es universal. A través de lo más concreto, de lo más local, podemos contar lo universal. La lucha por el poder de Ricardo III ocurre en 3 lugares, en 2 campamentos de guerra y en un castillo o palacio. Ricardo III es un rey deforme, físicamente deforme y absolutamente enamorado del poder. Shakespeare nos puede contar toda la experiencia del poder a través de Ricardo III o de Macbeth. Dostoyevsky nos puede tocar en lo más profundo hablándonos de lo que pasa en un pueblito en el que vacacionan 4 burgueses rusos en algún lugar del Mar Negro donde nunca hemos estado. Y lo sentimos propio, nos identificamos con esas personas extrañas de otra cultura que viven en un lugar donde no estamos nosotros y lo logra hacer universal. Kafka puede identificarnos con un hombre que despierta convertido en un bicho y que no sale de su departamento, de su piso, de su habitación incluso, durante la mayor parte de la novela. Los pintores pintan personas concretas, pienso, voy a volver a uno de mis cuadros favoritos, los comedores de patatas, las 5 personas que están allí en esa pequeña cabaña de la Holanda pobre de fines del siglo XIX, de alguna manera nos representan a todos y nos hablan a nosotros. Ese ir de lo local a lo universal, eso de usar la música folclórica o las cantos o los instrumentos o las líneas melódicas o las relaciones armónicas de la música de Irlanda o de Mongolia Exterior. Hay un grupo de metal mongol genial que he estado oyendo, Wu, creo que se llama Wu. Lo que define al verdadero arte es la capacidad de que lo sientas propio, de que lo local se convierta en universal. Pero hay un problema que me está preocupando recientemente y esto es una reflexión a medio cocinar porque quiero compartir con ustedes a ver qué me dicen al respecto. Estamos haciéndolo mal. Una historia de una persona que sea homosexual y que se enfrenta al rechazo de la gente a su alrededor puede ser perfectamente sentida por cualquiera de nosotros que no seamos homosexuales, como los homosexuales pueden sentir perfectamente la historia de amor de una persona, de una pareja heterosexual, que es lo que les hemos enchufado en el cine durante décadas, ¿no? Si hay una forma, hay una aproximación artística para universalizar esas experiencias personales. Brokeback Mountain, por ejemplo, fue una excelente manera de universalizar una realidad que parecería local, parecería pertenecer solo a un grupo determinado de personas. Pero siento que en algunos casos, no en todos ni mucho menos, las personas que asumen cierta identidad étnica, racial, las razas no existen, pero la gente cree que existen, cultural, lingüística, sexual, de género, sexo y género no son lo mismo, que no les hagan creer que son lo mismo, no lo son. De preferencias incluso dietéticas, como si uno es vegano, parece que están escribiendo, pintando, haciendo cine, haciendo televisión, haciendo teatro, solo para los suyos. Sin ese salto que tiene la capacidad artística de universalizar la experiencia local, la experiencia aislada, la experiencia en pequeño, para reflejar la complejidad de todo el universo, para reflejar la complejidad de toda la sociedad, para tocar los corazones de todos los seres humanos, sean lo que sean como sean. Y eso a mí me parece muy peligroso. Ese utilizar la burbuja de la identidad
como una cámara de eco, donde mi música es solo para mi gente, y esto tiene que ver en cierta medida con la apropiación cultural de la que hablábamos antes. Mi experiencia solo la puede entender el que viva mi experiencia de la manera más cercana a mí. Es una traición al arte. Es una traición a la responsabilidad que tiene el arte de ser la expresión humana por excelencia. Ningún animal canta por gusto ni pinta por gusto. Usan herramientas, los animales usan herramientas, sí, los animales se comunican, por supuesto que se comunican. Todo lo que creíamos que era lo característico del ser humano, la historia, la etología y la biología nos ha demostrado que no lo era, ¿no? Somos el ser que usa herramientas. No, mira, los cuervos lo hacen, los pinzones lo hacen, los chimpancés lo hacen, los gorilas lo hacen. Nah. Bueno, pues somos los únicos que nos comunicamos. Nah, mira, se pueden comunicar, se comunican un montón de animales con un lenguaje bastante menos desarrollado, pero bueno, son matices. Somos el animal que hace arte y el animal que hace ciencia. Y jugar a que lo que estamos creando no es para todo el mundo, sino solo para esta pequeña burbuja en la que nosotros mismos nos hemos metido identitariamente, me parece muy, muy, muy peligroso. Me parece muy peligroso porque además contribuye a romper a la sociedad humana en fragmentos irreconciliables entre sí. Yo siempre he pensado que debemos trabajar desde lo local porque no hay otra forma. Tú conoces tu sociedad, pero tratas de tomar de tu sociedad aquellas esencias con las que se puede identificar a alguien que no la conoce, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo intenté hacer cuando hice mi novela sobre grupos de rock de barrio. Yo pertenecía a grupos de rock de barrio. Y obviamente un grupo de rock de barrio de la Ciudad de México donde matan a un dependiente de una tienda de comestibles y todo aquello tiene que ver con los niños de la calle, pues suena rarísimo una persona que en una ciudad donde no haya niños en la calle, se lo tengo que contar de modo que lo sienta propio. Y me dan mucho miedo los compartimientos estancos del identitarismo, no solo en lo que hemos hablado antes, sino también en el arte. Cuando tocas la guitarra para que te escuchemos, Mauricio, nunca estoy oxidadísimo, toco muy poco. A mí, yo toco muy poco. Desde Guayaquil, Ecuador, gracias. ¿A qué me refiero con hacer vanguardia? Con ser el pionero en ciencia, en tecnología, en ideas, en arte, en literatura, en periodismo, en historia, en lo que sea. Hacer lo que antes no ha hecho nadie. ¿Qué opinas de Timothy Leary? Era un tipo otro que creyó que había encontrado la respuesta a todo en una sola cosa, en su caso el LSD, ¿no? Pero su final fue bastante desagradable porque acabó dando conferencias por todo Estados Unidos acompañado con uno de los operativos de Watergate, un sujeto absolutamente despreciable. Bueno, se nos hace tarde y esto va a llevar a que se nos haga tarde otra vez, que no quería yo que pasara, pero creo que va a pasar, porque quiero hablarles de un personaje que no sé de dónde, no sé cómo llegué a él. Hay dos personajes mexicanos que son mucho más que mexicanos. No quiero estar en la burbuja y en la cámara de eco, pero son personajes que nos hablan, creo que le hablan a todo el mundo. Este en particular, porque además no era mexicano, era irlandés. Este señor irlandés se llamaba Guillén de Lampart. Bueno, en español se llamaba Guillén de Lampart, porque en inglés se llamaba William Lamport o Lombard o Lampart o algo así. Nadie tiene muy claro, pero al parecer era William Lamport, que nació, eso sí se sabe, entre 1611 y 1615, porque nadie sabe cuándo nació, y acabó sus días. Esto es, por supuesto, una recreación fantasiosa y ficticia. Así, si usted va a México y va a la Columna de la Independencia, que es un monumento con una victoria alada en la parte superior
a la que erróneamente se le ha llamado siempre el ángel de la independencia, pero es una victoria alada como la victoria de Samotracia, y entra usted a la base del Monumento a la Independencia, donde están los restos mortales de los héroes de la independencia mexicana, fetiches de las reliquias que tenemos todos, de alguna manera. Lo que se va a encontrar en la puerta es este señor con un traje que alguien creyó que era irlandés del siglo XVI, XVII, del siglo XVII, perdón, atado a un madero que suponemos que es precisamente un lugar donde lo van a quemar vivo, que fue el final del señor Guillén de Lampart. No, la leyenda dice, y aquí nos tenemos que atener a las leyendas, que no alcanzó a ser muerto por las llamas porque logró liberar las manos y ahorcarse con una de las ligaduras que lo estaba reteniendo y a estrangularse a sí mismo y así evitar morir pasto de las llamas. Usted sabe que le van a contar siempre que en México nunca se quemó a nadie porque la Inquisición era una especie de club social para enseñar a los niños a hacer macramé, pero no lo era. Se quemó a muchísima gente y hay cientos de perseguidos por la Inquisición, familias enteras que fueron perseguidas durante generaciones, como el caso de los Carvajal, que eran los antiguos judíos españoles que fueron a México y fueron perseguidos ferozmente por la Inquisición 2 o 3 generaciones. Y bueno, se acabaron con don Guillén de Lampart. Más probable es que su cara sea esta. Este es un soldado que pintó Peter Paul Rubens y que algunas personas dicen, y yo no tengo por qué dudarlo, pero tampoco por qué afirmarlo, que es el verdadero William Lampart. Bueno, él siendo irlandés, era irlandés católico, estudió con los agustinos y franciscanos en Wexford, luego fue con los jesuitas a Dublín y luego se matriculó en una escuela en Londres, pero no llegó a la escuela porque se enroló en un banco con patente de corso y empezó a trabajar de pirata. Esto ya prefigura una vida de estas que en el siglo XVII se podían tener. Participó en asaltos y abordajes y se convirtió en un experto espadachín hasta que desembarcó en A Coruña, aquí en Galicia, cerca de aquí, donde tengo amigos, y adoptó el nombre de Guillén Lombardo, que es una de las españolizaciones de su nombre, que también es Lombardo de Guzmán o Guillén Lombardo de Guzmán o Guillén de Lampart. Se enroló en regimientos irlandeses en España, en la guerra, en las guerras en los Países Bajos, y fue capitán de la Armada Española, llegando a ser espadachín del conde duque de Olivares, al que ustedes probablemente reconozcan solamente porque tiene que ver con la literatura, y era además ministro de Felipe IV. Pero Lampart era un tipo que soñaba, y esto es lo que lo hace maravilloso. Pues estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII, y él soñaba con que Irlanda, Portugal, Holanda y Francia reconocieran la independencia de las colonias que tenía España por allí, porque sabía que allá había esclavos y era mala idea tener esclavos. La esclavitud no se pone en juicio hasta 100 años después a nivel general, cuando se empieza a discutir realmente la inconveniencia de tener esclavos, lo indignante que era considerar que los seres humanos pudieran ser propiedad. Y hacia mediados del siglo XVIII empieza el debate en grande que concluye con las aboliciones de la esclavitud en América Latina, empezando por Haití, que es el primer país que se independiza en América Latina por una rebelión precisamente de esclavos. En 1643, pues, lo mandan a México y le molestan la miseria y el descontento de los indígenas, de los negros y de los mestizos, que finalmente éramos de segunda categoría por aquel entonces, y la poca influencia del rey español, que estaba allí para sacar riquezas, pero que no estaba allí para mejorar la vida de sus súbditos, especialmente los marginados y los de color extraño. Y los gobernantes de la Nueva España tampoco estaban allí por hacerle el bien ni a los indígenas, ni a los mestizos, ni a los negros, sino para enriquecerse igualmente. A ver, excepciones seguramente habría, pero lo que vio Lampart era lo general. Y además vio otra cosa, que el ejército tenía poco España en la Nueva España. Entonces decidió, vamos a independizar a la Nueva España.
vamos a manumitir a los esclavos, vamos a abolir la esclavitud, vamos a devolverles a los indígenas que sean nobles una nobleza del mismo nivel que tiene la nobleza española, eran los descendientes de Cuauhtémoc y de Moctezuma y de lo que habían sido las élites gobernantes del mundo indígena, que la gente se plantea a veces de pronto con una ingenuidad enorme, que eran lo que eran. Y pues ustedes proclaman un rey que los haya liberado, aunque sea un rey con poderes limitados, que podría ser el señor Guillén de Lampart, el rey del México independiente. Y armó un plan con gente que lo apoyó hasta el punto de hacerse pasar por hijo del rey Felipe III, con el objeto de desconocer al virrey, ocupar su lugar e independizarse. Probablemente no es el plan más brillante del mundo, pero es un plan en 1642 para independizar a México. Por supuesto, cuando quisieron poner esto en práctica, lo pescaron, lo arrestaron y lo arrestó la Inquisición. No sabemos exactamente por qué, porque sus delitos eran eminentemente políticos, pero lo acusaron de sedición, de brujería, de herejía, de judaizante, de todo lo que se les ocurrió. Esto en México sigue pasando, lo acusan a uno de lo que vaya saliendo. Bueno, se pasa 7 años en la cárcel, porque las cosas en la Inquisición iban lento, y en esos 7 años se dedica a escribir sobre la independencia, sobre la esclavitud, sobre la liberación de los esclavos, sobre la igualdad de oportunidades entre la gente, idea que tiene que pasar 200 años para que tenga cierta relevancia de carácter social, y se dedica a preparar su fuga. Y después de 7 años, finalmente pone en marcha su fuga, pero el 25 de diciembre, porque, bueno, entre otras cosas, porque aprovechó que ese día se cenaba y se emborrachaban y tenía la vigilancia era un poco más flexible que en otros momentos, pero también por el significado que tenía. El 25 de diciembre de 1650, junto con otro ayudante que era Diego Pinto Bravo, se escapa. Pero una de las cosas curiosas que hace al escapar es que quita las barras, que ya había estado durante años aflojando, quita las rejas que luego usa como escalera para bajar y luego las vuelve a poner. Y rompe las cosas y luego las pone otra vez como si no hubiera pasado nada, para que pareciera que su fuga era misteriosa. Y en un momento dado se creyó que la fuga de este señor era enormemente misteriosa. Lo primero que hace es ponerse a pegar manifiestos sobre su inocencia, sobre la independencia, sobre la liberación de los esclavos, por todo el centro de la Ciudad de México esa noche. Y consigue encontrarse un tipo que por poco lo atraviesa con una espada, que le dice Guillén de Lampart: yo tengo una carta para el virrey, necesito dársela urgentemente. Y él recuerda, en ese momento no sabía ni quién era el virrey, que llevaba 7 años metido en los calabozos de la Inquisición, y allí no te llegaba la wifi. Tengo esto para el virrey, no dio el nombre, y el otro dijo: pues yo voy con el virrey ahora, ahí dáselo que seguro te da un premio. Y el otro fue y se lo llevó al virrey. Duró días libre Guillén de Lampart, sabían con quién se llevaba, fue a buscar refugio con la poca gente que conocía, y fue recapturado. Se pasó 9 años más. 9 y 7 son 16, 17 años en los calabozos de la Inquisición, que no eran precisamente un crucero por el Mediterráneo. Esos 9 años los dedicó a escribir libelos contra la Inquisición, cerca de 1000 salmos en latín, porque sabía evidentemente varios idiomas, aparte del inglés, el español, el francés y el latín, porque finalmente había estudiado había estudiado en colegios católicos, donde lo primero que te enseñaban era griego y latín. Y documentos para el juicio que finalmente algún día le iba a hacer la Inquisición, además de una propuesta al rey Felipe IV para la liberación de Irlanda. Para la insurrección, otra proclama de la insurrección de la Nueva España, un pregón de los justos juicios de Dios pidiendo que castigue a quien convenga,
y decíamos los 918 salmos humanísticos en latín. Finalmente vino el juicio y tampoco se esperaba mucho más, fue condenado a la hoguera y el 19 de noviembre de 1659 se las arregló para estrangularse antes de morir quemado. Es un personaje maravilloso. Hay una frase que dice, él fue rescatado por Vicente Rivapalacio. Rivapalacio cuenta que alguien le habló de él, pero pasó años antes de encontrar que el personaje fuera real, parecía totalmente de leyenda, y ha llegado a ser incluso convertido en cómic en inglés, con esa leyenda de William Lamport. Y Vicente Rivapalacio escribió una novela deliciosa que se llama Memorias de un impostor, que fue donde yo conocí a don Guillén de Lampart, rey de México. y Rivapalacio trata de recrear el sentimiento de la gente que estaba alrededor de Lampart, y tiene unas frases que a mí me parecen maravillosas. Se supone que hay una sociedad secreta que se llama Helios Sol, que está buscando quien encabece la revuelta para independizarse de España, y se encuentran a don Guillén. Y el conde que lleva esta organización secreta dice: el amor a la ciencia nos reunió, pero la ciencia es la luz y la luz es la libertad, y en la ciencia hemos visto la libertad, y la libertad comienza en la patria, y no hay patria sin independencia. La lógica es absolutamente de destruirlo todo en el camino, de tirar puertas. Porque los hijos de un pueblo esclavo son esclavos, absolutamente. El saber es un crimen para nuestros señores, y nosotros, buscando la fuente de la sabiduría, hemos tenido necesidad de encerrarnos en el misterio y en la oscuridad. He aquí el principio de nuestra sociedad secreta. Las verdades de la ciencia no lo eran para nosotros si no tenían la aprobación de nuestros amos. Teníamos la obligación de creer lo que ellos querían que creyésemos, y una hoguera de la Inquisición es aún el premio del que tiene el atrevimiento de saber más que ellos. Y la persecución política y religiosa es consecuencia de la duda, y un ángel armado con la espada de fuego del Santo Oficio guarda las puertas del paraíso de la sabiduría, a cuyo umbral nadie puede llegarse sin escucharse las terribles palabras que rodean, como un tema, los escudos inquisitoriales. Exurge Domine et judica causam tuam, que no sé qué es. De las Memorias de un impostor, de Vicente Rivapalacio. La novela es maravillosa y el personaje es único, es un verdadero adelantado a todas las propuestas sociales que vendrían después, pero me llama mucho la atención que ya Rivapalacio, que es un autor de finales del siglo XIX, se dé cuenta de que todos los conceptos sociales que se vendrían haciendo, se vendrían difundiendo hacia finales del siglo XVIII, provenían pues precisamente de la ciencia. Eso y algo más es lo que quería contarles hoy, que seguramente se me quedaron muchísimas cosas en la faltriquera. Y bueno, desde del chat me quedo con poco, a ver si luego puedo ver qué hicieron y si hay algo que pueda comentar mañana. Somos 253 personas a las 21:10 hora central europea, desde Gijón, Asturias, donde yo estoy dándoles la lata a ustedes, contándoles historias y deseando que piensen un poco. Recuerden que es gratis. Hoy ni siquiera pedí apoyo, creo que sí pedí apoyo, necesito apoyo para el canal, pero sobre todo necesito que más gente piense y que digan a quienes hacen tonterías, sea el secretario de Cultura de México, sea el ministro del Punjab, sea el tonto que cree que el cientificismo es lo que nunca ha sido, o sea el religioso que no se da cuenta que se opone a la superstición dándose un tiro en el pie, que ustedes también les digan todo esto, que les digan lo que son, que los pongan en su lugar, porque esto o se hace entre todos o no se puede hacer. Es lo que me queda por decir hoy, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Nos vemos en los segmentos de esto, en los segmentos de este streaming. Nos vemos el miércoles en el vídeo, nos vemos el jueves aquí, como siempre, en nuestro streaming 89, cosa que hay increíble. De nuevo, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Trátenla como quieran.